también de saludar a Manuel Morales, también un gusto afectuoso hasta La Paz. Sabemos que Manuel ha estado muy, muy cerca de Felipe el Malcu, incluso compartió hasta celda con él. Manuel, un gusto saludarte, gracias por estar en contacto. Un saludo desde Tarija. Hola Aníbal, Abraham, un saludo. Sí, yo creo que este es un momento importante. Podemos hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a Felipe, al cual he Así es. tenido oportunidad de conocerlo también, junto con Abraham y un montón de gente. Y yo creo que Felipe ha sido un rebelde que ha generado varias rupturas, y eso es muy importante conocerlo. Es un tipo que fue, digamos, alimentado por el biberón de la insurgencia, de la subversión en los años 70. Por eso es que Felipe, en su pensamiento político, siempre ha abrazado el tema de la lucha armada, y podemos hablar con absoluta claridad. Pero él incluso fue a Cuba, fue a formarse, pero él tuvo la capacidad de romper ideológicamente, de buscar un pensamiento autónomo, y yo creo que eso es lo importante que Abraham está destacando, ¿no? Estamos frente a un hombre que ha tenido la capacidad de tener su propio pensamiento y de generar a través de su pensamiento o de sus ideas profundos cambios en la sociedad del país, aunque él no hubiera estado a la cabeza de esos cambios. Entonces, cuando él retorna de Cuba, funda el MIDCA. Ustedes saben que el MIDCA ya es una conjunción de una organización que proclamaba la liberación del pueblo aymara, de los pueblos indígenas, de manera muy radical, pero al mismo tiempo ya con un pensamiento, y yo no puedo todavía entrar mucho a la definición sindianista, catarista, ¿no? Pero podríamos decir que con los principios ideológicos que Felipe sostenía, que son esas dos corrientes u otras más. Y luego Felipe también ha tenido como hombre la posibilidad de, estando en la cárcel, de estudiar. Creo que ese es otro momento histórico muy importante, que le ha permitido acceder a la academia, le ha permitido acceder a la historia, y él ya como historiador, después de que defendió su tesis, pues aprendió que había otro escenario de lucha, el escenario de las ideas. Y Felipe ha escrito varios libros. Yo he tenido la oportunidad de vendérselos, algunos de sus libros, todo se agotaba, pero en sus libros él ha podido también manifestar esta su profunda inquietud por escarbar en la historia. Cuando hablamos del pensamiento aymara, cuando hablamos del pensamiento de Felipe Quispe, es un pensamiento que tiene profundas raíces históricas, no solamente en el pueblo aymara o en el Collasuyo, sino también en aquellos autores que a través de la palabra escrita pudieron expresar también qué es esa magnitud, qué es ese pensamiento, qué es esa visión de mundo. Felipe salió de la cárcel, y cuando salió, él tenía un objetivo bien claro, ¿no? Era conducir la CSUTV, y luego lo logró, fundó el MIP, y a la cabeza de la CSUTV hizo cosas prodigiosas, como esas movilizaciones que han quedado escritas en la historia de los años 2000, donde el pueblo aymara se enfrentó a un gobierno que era democrático, entre comillas, ¿no? Porque era la democracia neoliberal. Y en ese contexto, Felipe también dio lecciones importantes de lo que fue la guerra de la pulga. Y cuando dijo, quiero hablar en las negociaciones de presidente a presidente, creo que hizo una ruptura en la política boliviana, porque dijo, dio a entender que había un presidente del Estado, y él representaba a un presidente de los de abajo. Muchos han hablado desde entonces de que Felipe logró hacer una escisión, no plantear que en Bolivia había dos naciones, una nación oficial y unas naciones oprimidas. Esa es la riqueza fecunda, ¿no?, del pensamiento de Felipe Quispe, y por eso es que nosotros nos sentimos muy honrados de poder hablar de él. Queremos hacerle un homenaje. En vida a veces no se puede, hay circunstancias, ¿no? Pero ahora que Felipe nos ha dejado, creo que es el momento de recuperar este acervo, este aporte, y de sentirnos expresados en él. Un rebelde de siempre, un rebelde con causa, un rebelde con argumentos. Mucha gente intenta desvirtuarlo
señalando que dijo solamente una frasecita, así, no quiero que mi hija sea tu empleada, pero el pensamiento de Felipe es mucho más allá, va mucho más allá. Él ha sido una persona que ha luchado por la hegemonía de este país, porque Bolivia deje de ser un país colonial, occidental, capitalista, y sea un país indígena también, y ahí está su propuesta del Collasuyo, que mucha gente lo ha distorsionado, ha intentado plantear que es un retorno a la época precolonial, y él siempre planteaba que si bien era un retorno, pero era un retorno hacia adelante, con un salto epistemológico hacia el futuro. Entonces creo que es muy importante, se va a saber mucho de él, y también se debería saber de la gente que se aprovechó de la lucha de Felipe, como el caso de la señora Raquel Gutiérrez, los hermanos Álvaro García, Lineras, los Lineras, y en fin, incluso Evo Morales, que aprovechándose de su lucha se subieron a esa ola para llegar al Estado, y desde el Estado no hicieron absolutamente nada, porque lo del Estado plurinacional, si bien es un avance, es un aporte importante, pero el Felipe iba mucho más allá, y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a discutir. Y bueno, y Abraham es un pensamiento, un líder indígena, un intelectual, le quitaremos lo de indígena, es un intelectual de grandes letras también, y por lo tanto vamos a recuperar, rescatar, defender la obra de Felipe, porque nos ha dejado un legado hermoso de consecuencia, de lucha, y creo que eso es lo más importante de recuperar. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, retornamos con Abraham. Abraham, es claro que obviamente Felipe Quispe, la figura de Felipe Quispe, para el lado del sur, estoy hablando de Tarija, Santa Cruz, el oriente, no ha incidido tanto como en el occidente, pero no deja de ser, mucho menos, alguien importante para poder destacar en cuanto a lo que materia política y liderazgo se trata. Ideológica también, pero ya más o menos mencionamos de que hacia dónde está direccionada ese pensamiento ideológico. Pero cuán importante es mencionar un Felipe Quispe que quería más o menos eliminar el colonialismo y plasmar una nueva Bolivia. Esa nueva Bolivia, ¿cómo era? ¿Cómo era la Bolivia ideal para Felipe Quispe? Uno cuando revisa sus discursos, cuando revisa sus textos, vamos a encontrar una raíz, ¿no? La raíz fundamental es, ahí la diferencia entre el indianismo y catarismo, ¿no es cierto? Es el proyecto de Tupac Katari. Entonces, por ejemplo, se va a basar en el discurso del indianismo Tupac Katarista. En varios de sus ponencias y en sus últimos textos, por ejemplo, él se define como indianista Tupac Katarista, ¿no? En ese marco, él ha planteado un proyecto, y me animaría a decir de que el proyecto que él se ha planteado, un Estado no plurinacional, sino un Estado de tipo, estamos hablando del proyecto de 1899 de Pablo Zárate Vilca. Pablo Zárate Vilca había planteado y propuesto un Estado basado en una etnicidad, ¿no es cierto? Estamos hablando el Aymara. Pero el Aymara no hay que entender, y hace rato un poco usted, digamos, contextualizaba, digamos, la llegada del pensamiento de Felipe Quispe en términos territoriales a nivel de Bolivia. En política hay que entender que no todos tienen que ser políticos, ideólogos, etcétera, sino hay una élite, lastimosamente así funciona en todo el mundo, hay una élite que es el que empieza a trabajar un proyecto de Estado, ¿no? En ese sentido, Pablo Zárate Vilca y los Vilcas trabajaban en función de las causalidades de esa época, ¿no? Estábamos hablando inclusive de la ley de exvinculación de Melgarejo y otros. Perfecto. Señor Abraham, ¿cómo podemos entender los tarijeños, los bolivianos, una Bolivia plasmada desde el indianismo catarista, como más o menos lo planteaba, así lo entiendo, Felipe Quispe, el Malcu, cuando estamos avanzando cada vez más en un mestizaje, en una Bolivia mestiza?
El tema del debate del mestizaje todavía no ha concluido. Creo que está presente dentro de los marcos de la discusión en niveles jerárquicos de la intelectualidad, entre comillas, de boliviana. No he encontrado respuestas, por ejemplo. Si nosotros nos damos una vuelta a Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, y nos damos una vueltita por Tarija, vamos a encontrar lo siguiente. La mayoría de la población tiene una descendencia, ¿no? Tiene un origen. Y la mesticidad, ¿no es cierto?, es una realidad, no hay que negarlo, y Felipe lo entiende perfectamente que esto es así, pero en los hechos históricos y políticos es un actor político el que define, ¿no es cierto?, sea en los marcos ya de la disputa política ideológica o en los marcos sociológicos, ¿no es cierto?, define la identidad de un Estado o de una nación. Abraham Mancilla, la verdad que me ha quedado clarísimo, sobre todo cuando explica algo muy parecido con España, con Francia, con Italia. Es verdad, todos tenemos algo, una esencia. Esa esencia es imborrable, es una etiqueta que no se puede borrar, por mucho que vayamos encaminados hacia el mestizaje, que es lo que se perfila cada día más y a profundidad. El mestizaje es una realidad, pero hay algo que nos etiqueta, dice Abraham Mancilla, que es la esencia de cada estado. Retornamos con Manuel ya para ir finalizando esta entrevista, por cierto. Manuel, tú, cuando yo te pedí que podíamos hacerte una entrevista, me mencionabas algo muy importante. Tú compartiste celda con Felipe el Malcu. ¿Qué recuerdas de esos momentos en una prisión? Sí, yo he estado 4 años y medio en la cárcel, y los 4 años y medio también ha estado Felipe Quispe, que se quedó un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, hemos compartido mucho, porque una cosa es ser amigos, una cosa es ser conocidos, o ser rivales políticos o intelectuales, pero otra cosa importante también es vivir con él, ¿no? Entonces, esa vivencia ha significado que muchas veces hemos cocinado juntos, hemos compartido, por decirte algo, Navidad juntos, Año Nuevo juntos, pero también los conflictos dentro de la cárcel, como el hecho de que había un Estado que a través de la policía nos tenía en la mira y quería incluso la eliminación física de nosotros, muy por encima de las normas, de lo que los jueces habían determinado, de lo que habíamos hecho, ¿no? En ese sentido, éramos muy solidarios entre nosotros, hemos sido como hermanos, y eso es algo imborrable, porque las condiciones nos unieron. Y ahí adentro hemos tenido la oportunidad también de hablar mucho de política, de compartir nuestros ideales, de discutir, y siempre en un término de fraternidad. En ese sentido, yo creo que hay algo muy importante que hay que destacar, es que cuando estuvimos en la cárcel, nunca estuvimos solos, y eso es importante que la gente sepa. En la medida en que había gente que caía en su rol de perseguidos políticos por intentar alzarnos en armas contra el Estado neoliberal, mucha gente vino, y una de las cosas más importantes que hemos hecho en el penal de San Pedro, y que levantó a Felipe Quispe, que le apuntaló en sus ideales, todo eso, fue el ingreso de la UNSA al penal de San Pedro con un programa de formación profesional dentro de las rejas. Y gracias a eso vinieron un montón de docentes de la Facultad de Humanidades, a la cabeza de la licenciada entonces María Eugenia Pareja, a la que hay que hacerle un homenaje grande e importantísimo. Y Felipe, todos queríamos estudiar Derecho, yo me metí a estudiar Psicología, otros querían estudiar Sociología, ¿no? Porque entendían que era la continuidad de la política en lo académico, ¿no? Y Felipe resultó que quiso estudiar Historia, y jaló a 3, 4 compañeros más del EGTK para formar un grupo de historia, porque no iban a venir los docentes por una persona, ¿no?, a darles clases. Se formó un grupo que entró a estudiar historia, y los historiadores que han venido realmente venían a impartir conocimiento, pero venían a hablar con el Felipe también, ¿no? O sea, la academia tampoco, no les voy a decir que eran personas que no tenían cierto morbo o cierta necesidad de verlo al Felipe tras las rejas,
pero además de venir a hablar de historia y confrontar con él todo lo que Abraham nos ha dicho, todo eso se ha discutido dentro de las aulas. Y era una conversación entre docentes de la carrera de historias con muchos títulos, con mucho nivel de formación. Y el Felipe que ya había escrito, por ejemplo, Los Años Rojos, ya había escrito una pequeña semblanza del Tupac Katari, de la lucha de Tupac Katarista, ¿no? Entonces, con esa confrontación con esos docentes, Felipe salió de la cárcel y tuvo la posibilidad de terminar la carrera de historia. Entonces, yo creo que hemos tenido una experiencia muy linda con Felipe, y por eso es que yo puedo decir que algunas personas mueren y empiezan a vivir. Es doloroso, es triste esta situación, pero en el caso de nuestro querido Felipe, con su muerte, su pensamiento se va a revalorizar. El ejemplo que le ha dado, la lucha que le ha dado. Recuerden que Felipe, después de salir de la cárcel, únicamente llegó a ser diputado. Y como diputado, incluso lo sacaron del Parlamento, tuvo una serie de problemas como diputado, pero después él no ha estado en la gestión del Estado, él no ha sido parte de la Asamblea Constituyente, no ha sido parte del Estado plurinacional como jerarca estatal, y por lo tanto él se queda como una reserva moral, histórica, de todo eso que no está dentro del Estado, de todo eso que cuestiona al Estado, de todo eso que es legítimo, y cuestionar a Bolivia como proyecto histórico es absolutamente legítimo, porque somos un país también que somos resultado de los procesos coloniales y de procesos aberrantes también como país, como gente, como pueblo, como Estado, masacres, negación de derechos, conquistas. Es decir, con el Felipe muerto, que empieza a vivir realmente para el pueblo boliviano, vamos a poder recuperar todo eso y vamos a poder entrar a esos debates que Abraham nos está planteando y otros debates más, de un Felipe que tiene una obra fecunda, que consolida visiones indianistas como la de Reinaga, pero que también le ha dado otras proyecciones. Felipe Quispe escribe un libro sobre la caída de Goni. Felipe Quispe escribe sobre la línea militar popular, digamos, la necesidad de la rebelión, tomar las armas, y creo que ese es un debate sano para la democracia, es un debate sano para el pueblo boliviano, porque luego vienen los acontecimientos y nunca nadie quiere hablar sobre los acontecimientos, sobre lo duro, lo cruel que son los acontecimientos. Y cuando Felipe hablaba de que quería un Collazul, yo estaba hablando de Bolivia, eso también, yo lo tengo absolutamente claro. Felipe jamás pensó en un país de indígenas, solo de indígenas. Él, todo su discurso, toda su intencionalidad política estaba dirigida al otro, hegemonizar desde lo indígena al otro, a ese que se llama mestizo, a ese que se considera boliviano, y por eso hay una interpelación desde el Felipe que ustedes no la van a escuchar en otros políticos que ahora ya se han acomodado, de hablar de los caras, ¿no? O hablar contra los caras. O sea, él realmente ha sido un interpelador de las grandes contradicciones y de esa élite que ha gobernado este país y que todavía sigue gobernando este país, y los ha atacado no solo desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de poder, sino desde la esencia misma, de la actitud misma, del color de la piel misma, aunque sean indígenas. Y ahí con esto voy a concluir. Mucha gente que está al servicio del Estado son caras también, pues, ideológica y políticamente, aunque vistan polleras, aunque se pongan ojotas o hablen incluso en el aymara. Entonces Felipe nos lega un pensamiento tan profundo, tan radical, tan necesario de recuperarlo, de debatir con Felipe, pero realmente, como les digo, con la muerte de Felipe, Felipe empieza a vivir en otra dimensión, y creo que eso es lo importante de recuperarlo, de reconocerlo, de enaltecerlo, porque el Felipe no responde al Estado. Felipe responde al pueblo, responde a otras dimensiones, y por eso es que en esas dimensiones lo tenemos que recuperar a Felipe en la magnitud de lo que ha planteado. Qué buena frase, la última que acabas de decir, Manuel. Un Felipe Quispe que no responde a un Estado, sino al pueblo. Eso ya marca muchísimo la diferencia.